Buenas tardes, hermanas y hermanos de Latinoamérica. Desde acá, desde la ruta, ya salimos del lugar donde estuvimos compartiendo con la comunidad Primavera, Toba, donde tuvimos 3 días de unción, de sanidad, de restauración de la familia. Y bueno, hoy partimos nuevamente a la ruta. Estamos en el pueblo Buenavista. Tuvimos que parar, estamos ya alojados en una comisaría porque se levantó viento, estaba para llover, las temperaturas son de 40 a 45 en la ruta y realmente difícil la ruta, pero en victoria en el nombre de Jesús. Querías compartir un testimonio con ustedes y una historia también. Un pájaro dice que era un pájaro hermoso, excelente, pero ese pájaro un día decidió vivir en un árbol viejo, en el pantano, hasta que en un momento vino viento, tormenta, y ese árbol cayó al pantano, el pájaro se embarró, se ensució. No era un pájaro que tenía que vivir en ese lugar, él tenía que tomar la fuerza, la decisión de volar de donde él era. Y así lo hizo. Después que pasó esa tormenta, él estaba con sus plumas pesadas, con barro, y tomó esa decisión, tomó fuerza, impulso y empezó a volar. Y ahí llegó a un árbol fértil, llegó a un bosque hermoso y ese árbol estaba en el lugar que tenía que estar. Así nos pasa a nosotros muchas veces en la vida, que nos estancamos por el problema, por la enfermedad, y nos quedamos ahí, pero nosotros nacimos y Dios nos eligió por un propósito para que volemos alto, para que cambiemos de ámbito, para que creamos en esas promesas que Dios tiene para nosotros. En el camino también tengo un testimonio muy grande. Iba por la ruta, una ruta calurosa, 45 grados, y de repente llegué a un lugar, una casa, y pedí agua porque la verdad que estaba tomando mucha agua porque ya había 46 en la ruta y me faltaban 10 kilómetros llegar a este pueblo que estoy hoy. Y ese muchacho me dice, yo soy cristiano. Y de repente en el fondo, bajo unos árboles, comiendo, tomando cosas frescas, estaba una familia. Y él me dice, allá está mi papá, el pastor. Y él va y busca el agua, uno creyendo que al anunciarme como hombre de Dios, como hombre que lleva la palabra de Dios, me iban a invitar, iba a descansar el rato ese que necesitaba, porque estaba muy fuerte el sol. Y volvió con una botella de agua fría, cargamos en el termo, pusimos 3 limones y yo esperé esa invitación. Y le digo, ¿tu papá es el pastor? Sí, mi papá es el pastor y estamos todos ahí reunidos. Y no entendía, no sé si usted entiende, pero no entendía porque esperaba entrar, pasar y compartir, descansar, y no pasó más nada que eso. Tuve que volver a la ruta, se levantó viento, se puso más caluroso, y bueno, decidí llegar al pueblo, llegué, y le doy toda la gloria y la honra a Dios. Muchas veces nosotros nos estancamos como los pájaros, como ese pájaro que él era un pájaro de excelencia, un pájaro que tenía que vivir en un lugar hermoso, en un bosque fértil. Y estas personas estaban como el pájaro, estancadas. Decían ser del Evangelio, decían ser gente de Dios. Me dieron el agua, pero uno esperó un poquito más. Esperó sentarse, compartir el alimento, compartir la palabra de Dios, pero no hubo nada de eso. Por eso le agradezco a Dios, a la comunidad La Primavera, Toba, que son un grupo de mujeres, de hombres, de niños, de jóvenes, que realmente día a día tratan de conocer a Dios, se esfuerzan y también te dan esa hospitalidad que me dieron realmente. Ellos no son pastores, ellos no son grandes excelencias que se hacen llamar de la iglesia, sino que ellos son personas que buscan a Dios. Pero ellos tienen ese amor, ellos ofrecen la comida, ofrecen una cama, saben y entienden lo que es un siervo de Dios, y ellos vienen a saludarte, te saludan, te despiden, lloran porque se va al cielo.
Alabado sea Dios. Y vamos a ir a la palabra de Dios en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En la primera carta de Pedro dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En esas pruebas que pasamos, así como ese pájaro, no afligirnos, sino que alegrarnos en el nombre de Jesús. Y después el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en capítulo 4, versículo 16-18, dice así: por tanto, no os desmayamos ante que nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente, eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Alabado sea Dios. Si tendremos que soportar pruebas, si tenemos que pasar momentos difíciles, muchas veces pasamos momentos porque Dios lo permite para que nosotros nos fortalezcamos, para que no caigamos en ese pozo de depresión, de tristeza. Tenemos que alegrarnos. Cuando pasan estas situaciones tenemos que darle gloria y honra a Dios. Lo damos como testimonio porque es importante saber cómo está hoy el pueblo, cómo está la iglesia, cómo están los que dicen de labios para afuera que honran a Dios. Que Dios nos ayude a entender lo que es servir. Como dijo Jesús, yo no vine a ser servido, sino que vine a servir. Muchas personas no saben lo que es servir, otros sí, y son los menos que uno quizás los discriminan, hacen accesión de personas a una comunidad y ellos sirven con ese amor que Jesucristo está enseñando y enseñó en este tiempo. Te quería dar esta palabra, te quería dar este testimonio. No desmayemos, sigamos adelante, no importa cuál fuese la tribulación, pero tenemos que volar alto y buscar otros terrenos, otros lugares fértiles donde Dios tiene preparado la gloria de Dios. Como decimos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no vivo yo, Cristo vive en mí.